Bienvenidos a la primer clase de este trimestre. Primero felicitarles porque han llegado ya hasta este último básico. Ha sido un camino largo, pero confiamos en que lo han disfrutado, en que han aprendido mucho, en que Dios ha traído muchas respuestas, mucho crecimiento a sus vidas. Y pues nada, felicidades por haber llegado hasta este punto. Este último básico es muy interesante porque va a requerir que ustedes participen mucho, que ustedes aporten y vayan descubriendo junto con nosotros esta parte de ser más activos dentro de la obra de Dios, dentro de la iglesia, dentro del discipulado, del evangelismo, de cómo también ir ayudando a otros, de cómo acompañar a otros en el proceso que ustedes ya han llevado y que han permitido que crezcan espiritualmente. Entonces, para comenzar, vamos a orar y luego entramos con el tema de esta semana. Dios, damos gracias por cada uno de nuestros hermanos que hoy está iniciando este último trimestre de su formación básica. Gracias porque tú pusiste en sus corazones ese deseo de ser educados, de ser instruidos, de ser formados por ti. Gracias por toda la enseñanza que han recibido y que podemos mirar el fruto en sus vidas. Dios, sigue impulsando a nuestros hermanos a seguir formándose, a seguir siendo discipulados, pero también a invertir y dar de lo que han recibido a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como han mirado en el título, esta semana vamos a estar hablando de la Gran Comisión. Y es que ustedes ya están a 3 meses de culminar su formación básica, han llevado ya temas diversos acerca de la fe, ustedes han sido discipulados, se ha invertido en ustedes, han experimentado esa llenura del Espíritu, esa dirección del Espíritu, han incluso empezado ya a preparar sus primeras enseñanzas, pero ¿qué sigue? ¿Cuál es la visión a futuro, el propósito de haber recibido toda esta formación? Porque tiene que haber algo más allá de, bueno, ya recibí, ahora sé más y soy más listo. No, ¿cuál es el porqué de toda esta formación? ¿Qué se espera de un alumno que ha terminado sus básicos? Bueno, vamos a mirar Marcos 3:13 al 15. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y aquí he subrayado 3 aspectos o 3 puntos importantes del llamado de Dios para su iglesia. Y específicamente aquí habla de un grupo seleccionado. Este grupo que ya ha recibido una inversión extra, este grupo que ha estado cerca de Jesús, que ha pasado un proceso, es decir, ustedes que ya han vivido todo este proceso de discipulado, que han crecido en la fe, y vemos 3 puntos importantes de este llamado. Número 1, dice que los llamó para que estuviesen con él. Es decir, están siendo llamados a tener una relación cercana con Jesús, a que usted no descuide su relación personal con Dios. Ese es el primer llamado y de ahí se desprende el resto de tareas y de llamados que Dios hace a nuestras vidas, pero no podemos olvidar que lo primero a lo que somos llamados es a tener una relación con Él, una relación cercana, a pasar tiempo con Él. La segunda cosa que vemos es que dice que los envía a predicar. Y predicar
tiene que ver con hacer público el mensaje, con dejar en claro cuál es el mensaje, cuál es la esencia del evangelio. Incluso también podemos mirar que predicar está tan relacionado con persuadir, con convencer a otros. Somos llamados entonces a predicar, es decir, a hacer público, a hacer notorio el mensaje del evangelio. Predicar no solamente tiene que ver con aquellos que están en un púlpito, como un pastor que está enseñando frente a una iglesia. No, hago público el evangelio desde mi campo de acción, pero es necesario que yo haga público el evangelio. Y vamos a hablar más adelante de qué implica la predicación, porque hay muchas áreas y muchos aspectos de esto, pero la realidad es esta. Somos llamados a hacer público el evangelio donde quiera que nosotros estemos desde nuestro campo de acción. Y la tercera cosa que encontramos aquí es que les dio autoridad. Y hemos estudiado ya en básicos anteriores la parte de la llenura del Espíritu Santo y cómo esto nos equipa, nos capacita y nos da la autoridad de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios en nosotros, para poder tener estas señales que confirmen el evangelio, estas señales que ayuden a otros a poder darse cuenta del poder del evangelio que predicamos, pero también esta autoridad para hablar la palabra con poder. Una palabra que trae transformación porque hablamos palabra de Dios. Entonces, tres cosas. Una relación, hacer público el mensaje del evangelio y hacer uso de la autoridad que nos es dada para poder ser efectivos en la tarea de hacer público el evangelio. Ese es el llamado y eso es lo que corresponde ahora que usted está terminando esta primer parte de su formación bíblica. Ahora, Mateo 28, 19 y 20. Este versículo que se conoce como la Gran Comisión y que nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Seguro que usted ya conocía este versículo porque es lo que nosotros llamamos la Gran Comisión y entendemos que la Gran Comisión de todo cristiano es hacer discípulos de Cristo. Y aquí nos explica qué significa hacer discípulos, cuál es el proceso que lleva un discípulo. Pero hay que recordar que la misión de la iglesia es hacer discípulos. Esa es la misión de la iglesia de Jesús, hacer discípulos de Jesús. Ahora, me pareció muy fuerte un dato que estaba yo encontrando acerca de que solo el 5% de la iglesia en Latinoamérica se involucra en la tarea de discipular. 5% de la iglesia latinoamericana realmente está involucrada, está siendo intencional, está dispuesta y trabajando en la tarea de hacer discípulos. Es decir, que el 95% restante de la iglesia no está siendo iglesia, porque no está cumpliendo con el objetivo, con el llamado de la iglesia, que es hacer discípulos. Para eso es la iglesia, para eso somos los discípulos. Ahora la pregunta entonces, ¿qué es un discípulo? Si soy yo un discípulo llamado a ser discípulos, tengo que entender qué es un discípulo. ¿Quién es un discípulo? Un discípulo es aquel que se niega a sí mismo, toma su cruz y sigue a Jesús, pareciéndose
más y más a Él. Y así ayuda a otros a ser como Jesús. Se niega a sí mismo. Discípulo implica sacrificio. Toma su cruz y sigue a Jesús. Está cerca a Jesús, está pendiente de los pasos, de las huellas, de la forma de actuar de Jesús, porque quiere parecerse más y más a Él. Y una vez que hemos hecho esto y que nos hemos convertido en discípulos, entonces un discípulo ayuda a otros a tomar esa misma decisión de negarse a sí mismo, tomar su cruz, seguir a Jesús y parecerse a Él. Eso es un discípulo y eso es lo que estamos llamados a hacer, pero también estamos llamados a ayudar a otros a convertirse en un discípulo. Me gusta cómo Pablo nos enseña en qué consiste el discipulado. Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo estaba seguro de su intencionalidad, de su trabajo, de su compromiso en imitar a Cristo, que él podía decirle a otros, si tú me imitas, vas a poder estar imitando a Cristo. Cuando tú me veas, tú vas a poder mirar a Cristo porque yo estoy comprometido con la tarea de imitar a Cristo. Y esto es increíble. Usted y yo tenemos esa seguridad de que cuando alguien nos mira, ¿está mirando a Cristo? Si alguien imitara su forma de vivir, su forma de hablar, su forma de pensar, ¿estaría imitando a Cristo? Reflexionemos. Esta debe ser nuestra meta. Imítame. Mira cómo lo hago yo, ahora tú hazlo, porque yo estoy imitando a Cristo. Está fuerte el reto, pero ese tiene que ser nuestro propósito, ese tiene que ser nuestro compromiso, imitar a Cristo para que otros puedan mirar a Cristo a través de nosotros y ser como Él. Y hay una historia que a mí me gusta mucho, un ejemplo, el ejemplo de Juan el Bautista, porque recuerde que estamos hablando de discípulos de Cristo, no solo de un discípulo o del discípulo de un hombre en específico, de un pastor de una iglesia. Estamos hablando de discípulos de Cristo. Y el ejemplo de Juan me parece muy claro y es muy bonito. Dice así en Juan 1, 35 al 37. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Y es que Juan entendía que el discipulado no se trata de propiedad. No es, estos son mis discípulos, ellos me sirven a mí, ellos son educados por mí y entonces me respetan, me honran, me sirven a mí, me siguen a mí. No. Juan entendía que el discipulado se trata de invertir en otros para lograr que ellos volteen a ver a Jesús. Por eso cuando él está con sus discípulos, a quien había educado, en quienes había invertido, y pasa Jesús, él dice, miren, ahí está el Cordero de Dios. A él tienen que ver. Miren, Juan les enseñó a Jesús. Juan les dijo quién era Jesús. Esa revelación que él tenía acerca de Jesús y su divinidad se las transmitió a sus discípulos a manera que después ellos le siguieron a Jesús. No se trata de Juan perdiendo discípulos, sino de Juan teniendo éxito en la tarea de discipular.
porque el propósito era que siguieran a Jesús. Todo lo que nosotros hagamos para discipular a alguien, todo lo que enseñemos, todo lo que invirtamos, todos nuestros esfuerzos tienen que estar enfocados en, hey, mira a Jesús, el Hijo de Dios, hey, sigue a Jesús, ama a Jesús, busca parecerte a Él, síguelo a Él, sírvelo a Él, no a mí. Entendiendo que como la Biblia nos enseña, algunos siembran, otros riega, pero el que da el fruto es Dios. Discípulos de Jesús. ¿Cuánto podemos lastimar y cuánta herida ha habido dentro de la iglesia por no entender que los discípulos no son nuestros? Por no entender que el discipulado se trata de acercar a las personas a Jesús, de poner su mirada en Cristo y no en nosotros. Esto es muy, muy importante. Ahora, en Marcos, donde ya habíamos leído anteriormente, veíamos 3 aspectos que implican ser discípulos o hacer discípulos, mejor dicho. En la Gran Comisión dice que tenían que ir por todo el mundo, ir a las naciones y hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles a guardar los mandamientos. Ya lo leímos anteriormente. Y quiero que estudiemos un poquito estos 3 aspectos que implican hacer discípulos, porque nos enseñan sobre el proceso que debemos buscar llevar con las personas a quienes nosotros vamos a discipular. Ahora, estamos partiendo del hecho de que aquí nosotros ya hemos llevado un proceso de discipulado, que todos nosotros ya somos discípulos, que de verdad estamos comprometidos con la tarea de parecernos a Jesús y entonces, por lo tanto, es el momento de empezar a discipular. Todo discípulo tiene que hacer discípulos. Entonces, entendiendo que todos aquí somos discípulos, que estamos comprometidos con esa tarea, entonces el siguiente paso es empezar a ser discípulos, discipular a otros. Y por eso hoy quiero que estudiemos estos 3 aspectos de hacer discípulos. Y el primero dice predica el evangelio. Primera de Corintios 1, 21 y 23 nos enseña la importancia de la predicación. Dice, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó, a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. La predicación es necesaria para la salvación. Tienes que hablar abiertamente el mensaje del evangelio. Eso es predicación. Y muchas veces se ha hablado mucho sobre, ay, bueno, es que yo no hablo abiertamente, pero mi testimonio. Y sí, el testimonio es sumamente importante, es lo que le da autoridad a mi predicación, es lo que le da credibilidad a mis palabras. Y muchas veces el testimonio es lo que abre la puerta, lo que convence a las personas, pero recuerden que la Biblia también nos enseña que la fe viene por el oír la palabra de Dios y cómo la gente va a escuchar la palabra de Dios a través de la predicación. Por eso la predicación es tan importante. Es necesario hacer público el mensaje del evangelio de forma abierta hasta donde sea posible. Y hay que ser más astutos, más valientes, porque hay ocasiones en las que sí hemos podido hablar abiertamente el evangelio y no lo hemos hecho. O sea, yo entiendo que hay ocasiones en las que no se puede, pero hay muchas ocasiones en las que sí. A lo mejor con nuestras familias, con nuestros amigos cercanos, en un círculo más íntimo, podemos hacerlo, pero nos da miedo ser descalificados, ser ignorados, ser criticados. Y entonces no nos atrevemos a hablar claramente, sin filtros, públicamente, cuál es nuestra fe.
Decir, creo en Jesús, creo en la Biblia dice esto, nos da a veces miedo, pero la predicación es necesaria. Vea, hablando de la predicación, este otro versículo. Dice Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Fíjese que aquí no dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han visto? O sea, un testimonio, no. Aquí están diciendo oído, y eso tiene que ver con el hablar, con la predicación. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Tenemos que abrir nuestra boca, ser valientes para hablar sin tanta censura, sin tanto rodeo el evangelio. La gente necesita escuchar la palabra de Dios para salvación. Ellos necesitan escucharlo. Palabra de Dios, predica. Hacer discípulos implica predicar el evangelio. Y repito, esto no tiene nada que ver con un domingo únicamente, frente a una iglesia, frente a una audiencia. Predicamos el evangelio donde quiera que estemos. ¿Le predica el evangelio a su esposo inconverso? ¿Le predica el evangelio a sus compañeros de trabajo, de escuela, a sus amigos, a sus familiares? ¿A la persona que le atendió? ¿Al doctor que lo está revisando? Y no solo estamos hablando del testimonio. Aquí la predicación tiene que ver con hablar, hacer público, dejar en claro qué es lo que yo creo. Hable con valentía. A lo mejor vamos a ser rechazados, sí, pero nuestra labor es hablar el evangelio. Puede que sea recibido, puede que no sea recibido, eso ya no es nuestro tema. Nuestra tarea, nuestro llamado es predica abiertamente, que sea público, que de tu boca escuchen que tú crees en Jesús, que Jesús es tu Salvador, que de tu boca escuchen palabra de Dios. Esa es nuestra labor. Y me encanta esta frase que encontré en un libro. Vea, dice, todo discípulo debe saturar sus palabras con la palabra de Dios. Eso es predicar. Que mis palabras estén llenas, saturadas, empapadas de la palabra de Dios, que de mi boca salga palabra de Dios, que la gente cuando me escuche a mí esté escuchando las buenas nuevas del Evangelio. Vamos a mirar, segundo aspecto del discipulado, bautiza. Romanos 6, 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y usted entiende ya qué es todo esto del bautismo en agua, porque ya ha estudiado este tema, ya lo hemos hablado específicamente, pero ¿por qué nos lleva a la parte de bautizar? Alguien que se bautiza es alguien que está haciendo este compromiso público de ser parte de la muerte de Cristo, como nos dice este versículo, bautizados en su muerte. Es decir, está haciendo este compromiso de forma pública de morir a su antiguo yo, a su forma de vivir, como dice, negarse a sí mismo para poder también ser partícipe de su resurrección. Por eso dice que parte del proceso del discipulado es llevar a la persona
a que se bautice, es decir, a que tome esta decisión, no solo de decir creo en Jesús, no solo de decir vengo a la iglesia a buscar las bendiciones de Jesús, de parte de Dios que quiero recibir algo, o lo que la iglesia puede darme, no, sino cuando una persona se bautiza, se vuelve un integrante, un miembro activo de la iglesia, no solo un asistente. Por eso el discipulado va hasta este punto del bautizo. No se termina en, bueno, yo ya le enseñé, yo ya le dije Jesús te ama, o yo ya lo traje a la iglesia. Tenemos que mirar aún más allá, al futuro, una proyección más grande de decir, voy a lograr que mi discípulo se convierta en este miembro activo de la iglesia, que haya adquirido un compromiso. Me gusta porque la Biblia nos enseña que el bautismo tiene que ver no con la limpieza de los pecados, sino con el compromiso de presentarnos a Dios con una conciencia limpia. El compromiso. El bautismo tiene que ver con comprometernos a morir a nuestro yo para vivir revestidos de Cristo. Y esto se hace cuando las personas ya llevan un poquito más de tiempo, cuando ya han pasado y han entendido ciertas cosas y están listas para adquirir este compromiso. Un discipulado requiere seguimiento. Y no en todas las ocasiones vamos a tener el privilegio de ser quien le predique desde cero y después ver su bautismo. No necesariamente, no en todas las ocasiones, pero sí debemos de buscar tener una visión más grande y decir, yo voy a ser persistente, yo voy a ser intencional, yo voy a estar invirtiendo, yo me voy a estar dedicando al discípulo hasta que él me lo permita, hasta que él esté abierto, a manera de que yo pueda lograr que él no solo diga, sí, creo en Jesús, a Jesús existe, a Dios es todopoderoso y qué bonito las bendiciones, sino que esta persona se convierta en un miembro activo y realice este compromiso. Ese tiene que ser nuestro deseo, trabajar para llegar a esto. Y el siguiente aspecto dice que enseña a guardar los mandamientos. Un discípulo que discipula enseña a guardar los mandamientos. Y aquí el ejemplo más claro es Jesús. Él nos enseñó cómo vivir. Los evangelios, los 4 evangelios nos describen la vida y obra de Jesús como hombre, porque Él nos estaba enseñando a través de su vida cómo guardar los mandamientos. No nos enseñó cuáles eran los mandamientos, Él nos enseñó cómo se guardan esos mandamientos. Y esa es la labor del discípulo, que cuando yo esté discipulando a alguien, yo tengo que ser capaz de enseñarle cómo guardar los mandamientos y no solo cuáles son los mandamientos que Dios quiere que guardemos. Y para esto yo tengo que guardar los mandamientos, yo tengo que estar viviendo bajo los mandamientos para que yo después pueda enseñarle a la otra persona cómo hacerlo. Y aquí sí estamos hablando del testimonio. Aquí sí hablamos de cómo mi vida, mis obras, tienen que enseñarles a otros, le tienen que ser a otros un modelo de cómo vivir bajo los mandamientos, de cómo luce una vida que está bajo la voluntad de Dios, que está en obediencia sujeta a sus mandamientos. Enseñar a guardar los mandamientos. Son 3 aspectos que vemos en general sobre lo que significa hacer discípulos. Ahora, el modelo que Jesús nos dejó sobre el discipulado es muy bonito y es muy claro. Él tenía muchos seguidores, él era muy popular, mucha gente lo buscaba, estaba rodeado de multitudes, pero sus discípulos, aquellos que se llamaron discípulos, era un grupo reducido. Era un grupo cercano que convivía con él de cerca y que pasó un tiempo con él escuchándolo, mirándolo vivir, que se dio cuenta de cómo
actuaba bajo presión, de cómo era un Jesús hambriento, de cómo era un Jesús en las buenas, en las malas, de cómo hablaba, de cómo vestía. Era un grupo pequeño en el cual Jesús invirtió y ellos fueron sus discípulos. Y es el mismo modelo que nos deja a nosotros, un discipulado que tiene que ver con relaciones y con el seguimiento. Y no es que esté mal que uno vaya a estos eventos evangelísticos donde se reúnen multitudes y desde una plataforma se habla el evangelio y la gente es tocada y es sanada y recibe. No, eso está bien, pero eso no es el discipulado. Eso es el primer paso. Eso abrió la puerta del corazón de las personas, pero se requiere de alguien que se comprometa a realizar la tarea de discipulado, que tiene que ver con la relación, la conexión y el seguimiento. El discipulado requiere invertir tiempo, requiere cultivar una relación, una amistad, generar conexiones humanas con las personas. Eso es el modelo que Jesús nos dejó establecido. Se trata de establecer el reino de Dios en el corazón de las personas, envolviéndolos en la cultura del reino. Y para poder lograr esta inmersión de las personas en la cultura del reino, es necesario que se desarrollen relaciones. Para ello, la amistad y la conexión, un verdadero interés y amor por la persona, que de verdad se sienta valorada, que nosotros en verdad valoremos su alma porque Jesús murió por ella, es de mucha importancia. Por eso, la recomendación a la hora de discipular es que discipulemos a los cercanos, porque es con quien yo puedo comprometerme a tener este tiempo de dar un seguimiento, porque es con quien hay amistad, conexión. Y esto es importante, tenemos que demostrar un interés verdadero en la persona, en sus necesidades, en su alma. No solo es un mandamiento, se trata de amar como Cristo amó, de amar como el Padre ama. Por eso es muy importante el modelo en el que se desarrolla todo bajo las relaciones y nos comprometemos a dar un seguimiento, a no abandonar a la persona. Y esto es difícil, se paga un precio, sí. Requiere el discipulado necesariamente de inversión, sacrificio y servicio. No hay discipulado si no estoy dispuesto a invertir, sacrificar y servir al otro. Hay mucha gratificación, es muy bonito y habrá recompensa, sí, pero también es una realidad que el discipular requiere de inversión, de sacrificio y de servicio. Y me encanta cómo Pablo lo expresa. Segunda de Corintios, me gusta muchísimo este versículo. Dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Y yo de verdad amo este versículo y ver cómo Pablo tenía un corazón que ardía por el otro y cómo él dice, yo con gusto me voy a gastar, o sea, voy a gastar lo mío y yo mismo me voy a dar, a entregar por amor de sus almas. Ese es el corazón de un discípulo que está listo para discipular. Corazón de padre. Un corazón de padre que ama. El discipulado implica gastarnos, invertir recursos en todo sentido, en tiempo, en dinero, estar escuchando, ir a visitar, a lo mejor invitar un cafecito. Requiere una inversión, requiere desgastar algo de nosotros por amor de las almas. Y ojo, la última parte es muy fuerte porque Pablo dice, yo estoy consciente de que aunque yo los ame mucho y me desborde en amor, no necesariamente voy a ser correspondido. Pero dígame algo,
¿No es la misma historia que vemos en Cristo? Él nos amó por encima de cualquier amor y nosotros le despreciamos. Pero aún sabiendo que ese es el riesgo, que yo puedo invertir, que yo puedo amar y no necesariamente voy a ver fruto, Pablo dice, lo haría con mucho gusto, por amor de sus almas. Y aquí yo quiero hablarles de la fidelidad. El llamado es a eso, a la fidelidad. A veces medimos el éxito desde nuestra perspectiva humana que tiene que ver con resultados. Ok, ¿cuántos se bautizaron? ¿Cuántos aceptaron a Jesús? ¿Cuántos llegaron a la iglesia? ¿Cuántos dijeron que sí? Y eso es importante, claro, pero no es el único indicador del éxito. Porque recuerde que el proceso de conversión y de salvación es diferente y es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer y nosotros no sabemos ni nos corresponde el tiempo, la forma en la que se va a hacer. Entonces, no podemos medir el éxito únicamente por el resultado que nosotros estamos mirando en ese instante. Nos toca ser fieles en la tarea de invertir, de dar seguimiento, de predicar, de hablar, de amar. Fieles en eso. Ese es el éxito. Si vemos el fruto, gracias a Dios, pero si no, yo hice mi tarea. Yo hice mi tarea. Y eso es fidelidad. Y ahí está mi obediencia. Eso fue éxito. Vea otro versículo, Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Qué bonito versículo. Como otra vez vemos el corazón de Pablo amando a sus discípulos como un padre. Y dice, me causan dolores como de parto. Dicen que esos son muy fuertes, ¿no? Una contracción de parto fuerte. Sufro cuando ustedes no obedecen, sufro cuando son rebeldes, cuando no quieren escuchar mi enseñanza, sufro cuando regresan a sus malos caminos, sufro cuando se equivocan, pero no importa, persistimos hasta que Cristo sea formado en ellos, porque volvemos a lo que hablábamos anteriormente. El objetivo es que Cristo sea formado en las personas. Hasta que Cristo sea formado en ellos, yo voy a invertir en ustedes, dice Pablo, aunque a veces sea doloroso, aunque a veces requiera un sacrificio, aunque no siempre estén tan dispuestos, aunque no siempre lo logren todo. Invierto en ellos hasta que Cristo sea formado. Y quiero cerrar con esto. El objetivo del discipulado es generar padres y colaboradores. Un discípulo debe de ir creciendo, madurando hasta convertirse en un padre de otros. Yo tuve padres espirituales, gente que invirtió en mí, que fueron maestros, que me aconsejaron, a quienes les di dolores de cabeza, perdón, pero crecí espiritualmente, fui formada a través de esos cuidados que estos discípulos de Jesús, que estos maestros y padres espirituales tuvieron conmigo, y llegó el punto en que me tocó a mí ser madre para otros, colaboradora de personas que en un inicio fueron mis maestros, mis pastores. No podemos ser por siempre una carga. No podemos ser por siempre hijitos, bebés chiquitos. Eso es antinatural. Lo vemos en la naturaleza, en una familia. Usted se casa y es padre, es madre y tiene un bebé al que usted ama, cuida, educa, invierte, suple sus necesidades y todo, pero llega un punto en el que ese hijo crece, madura, desarrolla las habilidades necesarias para poder empezar
valerse por sí mismo y después formar una familia y tener hijos. Y hacer eso mismo por otros. Eso mismo ocurre en el discipulado. ¿Cuál es el objetivo? Crear padres y colaboradores. Vea a cada uno de sus discípulos con esa visión, que de ellos se va a levantar un padre, una madre espiritual, un colaborador en la obra de la iglesia que va a alimentar a otros. Y usted tiene que dejar de ser un hijito chiquito bebé que necesita que le den todo para empezar a ser un padre y un colaborador. Claro, siempre vamos a estar sujetos a pastores, siempre va a haber personas mayores por encima de nosotros, pastores, maestros, ancianos, que van a estar dándonos esa cobertura, sí, pero al mismo tiempo nosotros ya también estamos siendo padres, madres y colaboradores. Vea cómo lo vemos en Juan 21:17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué estaba graduando a Pedro? Le dice, Pedro, se invirtió en ti. Pedro, si tú me amas, si tú ya desarrollaste ese compromiso, si tú de verdad tienes una relación conmigo, entonces te toca apacentar a mis ovejas. Es tu turno. Usted ya no es un hijito chiquito. Ama a Jesús, apaciente a sus ovejas, es decir, disipula a otros. Sea un padre para alguien nuevo, sea una madre para alguien nuevo, sea colaborador en el ministerio, en el servicio. Buscamos madurez, buscamos permanencia, que ya no sea esa persona que es fluctuante, que es muy sentida, que hay que estarla cuidando. No, que usted ya sea una persona de permanencia, una persona que esté firme en la fe. El discipulado es saludable porque mantiene un equilibrio entre dar y recibir. De verdad, cuando yo era muy joven, alguien me enseñó esto, una persona muy sabia que yo dije, tiene toda la razón, y él me dijo, tú siempre tienes que tener alguien debajo de ti, alguien más pequeño que tú, a quien tú estés enseñando, para quien tú seas ejemplo, que esté recibiendo de ti, y tienes que tener a alguien encima de ti, de quien tú estés aprendiendo, de quien tú estés recibiendo, a quien tú estés rindiendo cuentas, porque eso te va a mantener en equilibrio. Y ese es el modelo. Tengo a alguien de quien recibo, de quien puedo aconsejarme, que está discipulándome, pero al mismo tiempo yo tengo a alguien aquí abajo a quien yo estoy dando, porque si no engordo, si no me quedo chiquito. Recibo, doy, recibo, doy. Ese es el llamado, hermanos. Conviértase en un padre, en una madre y colaborador. Disipule a alguien. Ese es el reto y de verdad reflexione. Ore, pregúntele a Dios, ¿a quién tengo que empezar a discipular? A lo mejor usted ya olvidó a alguien en quien comenzó esta obra. Bueno, retómelo, dele el seguimiento. A lo mejor Dios está trayendo un nombre específicamente a su mente hoy. Inicie ese proceso, disipule a alguien, ame a alguien, dele el seguimiento y mantenga ese equilibrio. Dar y recibir, dar y recibir. Que Dios les bendiga. Nos vemos el día domingo en el Zoom. Le vamos a estar explicando cuál va a ser la dinámica para este último básico. Va a estar muy interesante, entonces no falte. Nos vemos el domingo en el Zoom.